Hola, el panel frontal o front panel en inglés contiene botones y conectores de acceso rápido. Los cables del front panel se conectan a la placa madre, permitiendo controlar funciones esenciales como encendido, reinicio y luces indicadoras. Una conexión correcta garantiza un funcionamiento adecuado. No descuides esta parte importante de tu computador. Muchas personas desconectan estos cables a la ligera y luego no saben cómo colocarlos. Te voy a mostrar de forma muy sencilla cómo hacerlo, pero es importante que te quedes hasta el final de este video. El cable más importante de todos es el Power Switch. Si este cable no está conectado al PC, este no va a encender jamás. Luego, el cable Reset Switch se utiliza para reiniciar el PC en caso de que surja algún problema. El Power LED, que son dos, el positivo y negativo, no hay problema si lo colocas invertidos, pero lo ideal es conectarlos según la polaridad. En este caso, el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, como puedes observar en la leyenda del manual de usuario. Vamos a conectar primeramente el Power Switch en su correspondiente lugar. Luego el Reset, justamente debajo del que acabamos de colocar, es decir, debajo del Power Switch. Siempre nos aseguramos que esté bien conectado. Y por último el Power LED, primero el negativo del lado izquierdo y luego el positivo al lado derecho. Existe otro cable conocido como el HDD LED, el cual se utiliza para indicar la actividad del disco duro. Este cable se conecta a un LED que generalmente se enciende o parpadea en color rojo. En el caso de esta carcasa no lo posee, así que no lo conectaremos. Sin embargo, la tarjeta madre sí posee dicho conector. Actualmente, la mayoría de las tarjetas madres han estandarizado la forma de conectar los cables del front panel. Sin embargo, en algunos casos puede haber ligeras variaciones en el diseño. Revisa el manual de tu tarjeta madre para obtener las ubicaciones precisas de conexión. En el caso de no poseer el manual, muchas tarjetas madres tienen la leyenda grabada en ellas para indicar la posición exacta de cómo conectar los cables. Si te ha gustado el contenido y deseas aprender más sobre tecnología y computadoras, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Estaremos compartiendo más videos, consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho de tu computador. Si tienes alguna duda, puedes escribir y con todo gusto te responderemos. Espero que este corto tutorial haya sido útil y te haya brindado el conocimiento necesario para realizar correctamente esta tarea. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.